El tema de hoy es el ayuno. En la mayoría de las enseñanzas que hemos visto, yo creo que todos venimos de una enseñanza en la que el ayuno es legalista o tenemos que sufrir para poder ganar el favor de Dios o para poder cambiar la decisión de Dios. Esta enseñanza está basada en el libro de Disciplinas Espirituales de Donald Whitney, como Whitney Houston. La primera pregunta es, ¿qué es el ayuno? La definición más común y general de cualquier diccionario o cualquier definición que tú puedes encontrar del ayuno es el acto de abstenerse total o parcialmente de comer o beber por un periodo determinado que puede realizarse por diversos motivos. ¿Ok? La definición del ayuno es el acto de abstenerse total o parcialmente de comer o beber por un periodo determinado que puede realizarse por diversos motivos. Esa es la definición general. Y estaré mencionando la palabra espiritual constantemente y no nos confundamos con lo espiritual de jerarquías, en decir que yo soy más espiritual que tú o los pastores son más espirituales que nosotros, donde las personas son menos o más espirituales. O si eres más espiritual, tienes mayor poder o relación con Dios. Entonces, si me refiero a espiritual, no es eso. Recordamos que ser espiritual es ser justificado y depender totalmente de Dios, reconociendo que que el Espíritu está obrando en nosotros. Ser espiritual es ser justificado y el depender totalmente de Dios, reconociendo que el Espíritu está obrando en nosotros. En el libro de las disciplinas espirituales menciona, ¿qué son las disciplinas espirituales? Son aquellas prácticas que se encuentran en las Escrituras que promueven el crecimiento entre los que creen en el Evangelio de Jesucristo. Son aquellas prácticas que se encuentran en las Escrituras que promueven el crecimiento entre los que creen en el Evangelio. Son los hábitos de devoción y cristianismo experiencial que el pueblo de Dios ha practicado desde los tiempos bíblicos. Podemos ver muchas disciplinas espirituales en la Biblia, como la oración, la adoración, el compartir la palabra, el servicio, la meditación, y pues hoy vamos a ver lo que es el ayuno. El ayuno en la palabra se le menciona tantas veces como para ponerlo entre los temas más importantes. Alrededor de unas 60 veces aproximadamente se le menciona la palabra ayuno. El ayuno es una de las disciplinas espirituales más incomprendidas o que nos cuesta más trabajo practicar, ya que la mayoría de nosotros venimos de una corriente enseñada en sufrir o sacrificar nuestro cuerpo para mover a Dios a nuestra voluntad. ¿Me pueden levantar la mano a quienes aquellos le hayan enseñado qué es el ayuno? No, o sea, malamente. O sea, que te dije, esto es el ayuno. ¿Sí? Más o menos. Okay. Yo creo que pues, somos pocos, ¿no? Yo no recuerdo si me hayan enseñado. A veces tenemos miedo de que el ayuno nos transforme en esas personas que se ponen de malas cuando no han comido. La niña. Ok. A veces tenemos miedo en ponernos de malas cuando no hemos comido
impacientes, irritantes, o que nos haga sufrir con ese dolor de cabeza por no ingerir alimentos, o ese ardor o dolor de estómago. Me considero que soy una persona de esas, de los que se ponen de malas cuando no comen. Entonces, sí es difícil para mí. Hay ocasiones que por motivos médicos también no podemos abstenernos de una comida. Y hay personas que por cuestiones de salud no podrían saltarse un alimento. Aún así, hay una visión más general del ayuno. Dios nos creó con necesidades para poder vivir. El dormir, el alimento, el afecto, cosas necesarias para poder vivir. Entonces, las personas que no pueden ayunar por cuestiones de salud, ¿cómo pueden hacerlo? Una alternativa para ayunar es renunciar a un derecho. Si no es de comida, podría ser de una actividad buena y legítima. Por ejemplo, a mí me gusta mucho descansar, o el fútbol, un ejemplo. ¿Decimos que el fútbol es malo? No. Es bueno cuidar nuestro cuerpo, hacer ejercicio, pero realmente no es necesario para poder vivir. Entonces, un ejemplo, el descanso, yo podría disponer de este tiempo, esos 30 minutos que tengo para mi siesta, yo los podría disponer para tomar un ayuno y aprender más de Dios, o sea, tomar un tiempo con Dios. Eso podría ser una alternativa del ayuno. Como decía ahorita, a veces yo tengo el domingo de películas con Lisbeth, que vemos una película. A lo mejor yo no lo tomo, pero le voy a decir a Lisbeth, vamos a hacer un ayuno de esta actividad que disfrutamos los dos y pues vamos a pasar un tiempo en devoción con Dios. Eso podría ser también una alternativa del ayuno. El motivo podría ser que sentimos que esa actividad está ocupando un lugar muy grande en nuestro corazón o en nuestro tiempo y necesitemos ayunar de ella para concentrarnos más en un enfoque espiritual. Hay que encontrar un balance, es renunciar a algo que realmente disfrutemos a cambio de la intensa búsqueda de Él, de alimentarnos de Él. Es renunciar a eso por amor a Cristo. El ayuno cristiano, a comparación de un ayuno normal, tiene un propósito espiritual. Esa es la diferencia de un ayuno normal y un espiritual. Que el espiritual, pues tiene un propósito que es buscar a Dios, un propósito eterno. ¿Esto qué quiere decir? Que solo es para los creyentes en Cristo, pues la disciplina debe estar arraigada en la relación con Cristo y practicarse con el deseo de llegar a ser más semejantes a Él. Los creyentes deberíamos ayunar de acuerdo con la enseñanza bíblica y con objetivos centrados en Dios, y no se puede obligar a nadie a ayunar. En palabras de Martin Lloyd-Jones, sugiere una definición general de lo que se entiende por ayuno. El ayuno debería incluir la abstinencia de cualquier cosa legítima en sí misma y por sí misma, en beneficio de algún propósito espiritual. Existen muchas funciones corporales buenas, normales y legítimas, pero que por motivos peculiares y especiales, en determinadas circunstancias, deberían ser controladas. Eso es el ayuno. Y no nos confundamos o seamos extremistas en decir, pues me voy a golpear, voy a sufrir, voy a flagelar mi cuerpo para poder ser más santo. No, Dios nos manda a cuidar también nuestro cuerpo al igual que a nuestro espíritu. Pero tenemos que reconocer que muchas veces el cuidado del cuerpo
ocupa casi todo nuestro tiempo. Vivimos cuidando el cuerpo y el cuerpo siempre pide cosas. Pide comida, bebida, descanso, entretenimiento. Pasamos mucho tiempo cuidando el cuerpo y nos queda muy poco para las disciplinas espirituales. Y aquí surge una pregunta. Si no ayunamos, ¿estamos pecando? No es pecado, pero la Biblia supone que ayunaremos. Jesús lo da por sentado en Mateo 6, 16 al 18. ¿Alguien me haría el favor de leerlo? Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos desnudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tus rostros, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y a tu Padre que ve en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Jesús da por sentado que ayunaremos. En el Sermón del Monte, Cristo habla sobre la oración, la ofrenda y el ayuno. Y Dios espera que practiquemos esto. Y en Marcos 2, 18 al 20, alguien que me haga el favor, también podemos ver el mismo enfoque. Marcos 2, 18 al 20. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando y vinieron y dijeron a Jesús: ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús le respondió: ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. ¿Qué quiere decir esto? Los discípulos tenían al Dios viviente con ellos. Ellos no necesitaban ayunar porque tenían a Cristo. Y cuando Cristo no está, ahora sí es necesario ayunar. Es una necesidad para nosotros, así como la oración. Entonces, aunque sea apropiado hablar del ayuno de cualquier libertad legítima, técnicamente la Biblia usa el término solo en su sentido primario, que es la abstinencia de alimentos. Ese es el sentido primario de la cual habla la Biblia sobre el ayuno, la abstinencia de alimentos. Podemos encontrar diferentes tipos de ejemplos de ayunos espirituales en la palabra. No todos pueden ser practicados, ya que si queremos hacer el ayuno de 40 días, como Jesús lo hizo, tal vez muramos en el intento. Y ese es el ayuno sobrenatural. Lo podemos ver en Mateo 4:2. Alguien que me lea Mateo 4:2. Vemos el ayuno sobrenatural que realizó Jesucristo. Dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Muy bien. Y también cuando Moisés escribió su encuentro con Dios en el monte Sinaí, en Deuteronomio 9:9. Dice así: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Ese solamente es gracias al poder de Dios que se puede hacer ese ayuno sobrenatural. Estos ayunos necesitan la intervención de Dios en el proceso físico. También podemos ver el ayuno normal, que implica abstenerse de todo alimento, pero no de agua. Hay una cierta duda de que si el ayuno que Jesús hizo fue un ayuno normal o sobrenatural, porque no se menciona que haya tenido sed, solamente menciona que no comió
alimento. Tal vez pudo haber bebido agua, pero también yo creo que es muy difícil el poder vivir solamente con agua 40 días. Este ayuno es el más común, ya que solo se abstiene de ingerir alimentos y no de agua u otros líquidos. También podemos ver el ayuno absoluto, que es evitar todo alimento o líquido, incluso el agua. Alguien que me lea Esdras, por favor, 10:6. Alguien que me apoye también con Esther 4:16. Ya te ganó. Esther 4:16. Esdras. Después Esdras se levantó de delante de la casa de Dios y entró a la cámara de Johan, hijo de Elías. Aunque entró allí, no comió pan ni bebió agua, porque hacía duelo a causa de la infidelidad de los desterrados. Así es, ahí podemos ver que Esdras se retiró sin comer ni beber agua a causa de la infidelidad. Y en Esther 4:16. Se reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos, y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley, y si perezco, perezco. Así es, también podemos ver el ejemplo de un ayuno absoluto, al no comer ni beber durante 3 días. Y en Hechos 9:9 nos dice que Pablo permaneció allí sin comer ni beber durante 3 días. También podemos ver el ejemplo de el ayuno en privado. Es lo que quiso decir Jesús en Mateo 6:16. ¿Me puede ayudar con Mateo 6:16? Yo pensé que lo tenía ahí a la mano. 6:16. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Así es. Cuando dijo que debemos ayunar de una manera que no sea percibida por los demás. También vemos el ejemplo de ayunos congregacionales. Lo podemos leer en Joel 2:15-16. Alguien que me lo lea, por favor. 2:15-16. Dice, tocar trompeta en Sión, proclamar ayuno, convocar a asamblea, reunir al pueblo, notificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman. Salga de su cama el novio y de su cama el cumpleaños. Joel 2:15. Sí, ¿Sí? sí. Ok. Sí. Tocar trompeta en Sión, sí. Podemos ver a un pueblo reunido ayunando. Y en Hechos 13:2, que dice, ministrando estos al Señor y ayunando. Una parte de la congregación de Antioquía estaba ayunando y adorando en grupo. Vemos que el ayuno es un tema importante, ya que lo podemos encontrar muchas ocasiones en la Escritura. En Mateo 6:16-18, lo que leíamos ahorita, Jesús nos da instrucciones de qué hacer y qué no hacer cuando ayunemos. En palabras, cuando ayunéis, pero tú cuando ayunes. Jesús hace énfasis y da por hecho que nosotros ayunaremos. Esto se hace más claro cuando comparamos estas palabras con lo que dice acerca de la ofrenda y la oración. Nadie duda que vamos a orar ni a dar. Y es algo característico de los hijos de Dios, al igual que debería ser el ayuno. Así como las demás disciplinas espirituales, el ayuno nunca debería convertirse en una rutina vacía y legalista, al igual que pues, la oración, todas las disciplinas espirituales. ¿Cuánto tiempo deberíamos ayunar?
No hay un tiempo determinado para ayunar, a pesar de que en la Biblia podemos encontrar ejemplos de ayunos que duraron un día o parte de un día, ayunos de una noche, ayunos de 3 días, 7 días, 14 días y hasta 40 días. La abstinencia de una comida con fines espirituales constituye un ayuno, así que la duración de tu ayuno depende de cada uno de nosotros y de la guía del Espíritu Santo. O sea que entre más largo mi ayuno, obtengo más poder de Dios o soy más santo. No, no es por el tiempo, es por su gracia que hace que nosotros menguemos y aumente nuestra completa dependencia de Dios y nos hace recurrir a Él, a su poder y a creer plenamente en su fuerza. No hay como cierto ayunómetro para poder estar más cerca de Dios. No me salte. El ayuno debe de hacerse con un propósito. Es una característica básica en la práctica del ayuno. El ayuno bíblico es más que abstenerse de ingerir comida. Si no tenemos un propósito espiritual para ayunar, no es más que un ayuno para perder peso. Les voy a leer un testimonio de un hombre acerca del ayuno, sacado del mismo libro. Dice así: hace varios años escuché a un par de pastores hablando sobre el ayuno. Por recomendaciones de ellos, intenté mi primer ayuno. Dijeron que era un mandamiento que estaba en la Biblia y que debía ser practicado por todos los cristianos. Como yo era cristiano, decidí intentarlo. No pude sentarme con mi familia a la hora del desayuno porque no creía tener una voluntad suficientemente fuerte como para abstenerme de comer, así que me fui a trabajar. El descanso para el café fue casi insoportable y dije una mentirita para explicar por qué no salía con los demás. Lo único que podía pensar era en cuánta hambre tenía. Me dije a mí mismo: si logro sobrevivir este día, nunca intentaré esto de nuevo. La tarde fue todavía peor. Trataba de concentrarme en mi trabajo, pero lo único que podía escuchar era el rugido de mis tripas. Mi esposa cocinó para ella y para nuestro hijo, y apenas podía soportar el olor de la comida. Supuse que si llegaba hasta la medianoche, habría ayunado todo el día. Y lo hice, pero inmediatamente que dieran las 12, ataqué la comida. No creo que ese día de ayuno me haya ayudado ni un poco. Sin un propósito, el ayuno puede ser una experiencia miserable y egocéntrica si se trata solamente de fuerza de voluntad y resistencia. Lo único que logramos con un ayuno sin propósito es que con cada punzada de hambre calculemos el tiempo que falta hasta que podamos comer. Este pensamiento desconecta el Evangelio de la experiencia de nuestra mente y corazón y caemos en el engaño de que quizá el sufrimiento logre ganar el favor de Dios. El hambre nos sirve como un recordatorio constante de nuestro propósito espiritual por el cual ayunamos. La Biblia establece propósitos para ayunar. Tengamos en cuenta que ninguno de los propósitos es obtener el favor de Dios. Y es inútil ayunar como una manera de impresionar a Dios y lograr su aceptación. La fe en la obra de Cristo nos hace aceptables a Dios, no nuestros esfuerzos, a pesar de los sinceros o intensos que sean. El ayuno no produce ningún beneficio eterno en nosotros hasta que nos acercamos a Dios por medio del arrepentimiento y de la fe en Cristo.
Solo después de que Dios nos da vida por medio de Cristo, podemos dedicarnos al ayuno cristiano. En palabras de John Piper, dice, el ayuno cristiano es en su raíz el hambre de la añoranza por Dios. Ayunar siempre es con un propósito y deberíamos hacerlo al menos por uno de los siguientes propósitos. Primero es para fortalecer la oración. En palabras de Calvino dice, cada vez que los hombres van a orar a Dios con respecto a cualquier asunto importante, sería conveniente aplicar el ayuno junto con la oración. En Hechos 13:3 dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es algo que prácticamente puede ir siempre junto, el ayuno y la oración. El segundo punto es para buscar la guía de Dios. Alguien que me haga el favor de leer Jueces 20, del 26 al 28. Jueces 20, 26 al 28. Para buscar la guía de Dios. La primera es para fortalecer la oración. Todos los israelitas y todo el pueblo subieron y vinieron a Betel y lloraron y permanecieron allí delante del Señor y ayunaron ese día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Los israelitas consultaron al Señor porque el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, estaba delante de ella para ministrar en aquellos días y preguntó, ¿volveré a salir otra vez a combatir contra los hijos de mi hermano Benjamín o desistiré? Y el Señor respondió, suban porque mañana lo entregaré en tu mano. Así es. Vemos que el ejército había sido derrotado en varias ocasiones y pues ya es como, ¿qué hago, Dios? Entonces pues pide dirección y pues Dios le dice que salga y vaya y que vencería. Y en Hechos 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. El tercer punto es para manifestar arrepentimiento. En Primera de Samuel 7:6, alguien que me haga el favor de leerlo. Primera de Samuel 7:6. Y se reunieron en Mizpah, y sacaron agua y la derramaron delante del Señor, ayunaron aquel día y dijeron allí, hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgó a los hijos de Israel en Mizpah. Así es. Podemos ver un ayuno que expresa el dolor por el pecado. Tercer punto es para manifestar arrepentimiento. El siguiente es para humillarse uno mismo ante Dios. Salmos 35:13, se los leo. Salmos 35:13. Pero yo cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. El ayuno, cuando se practica por los motivos correctos, es una expresión física de humildad delante de Dios, de la misma manera que arrodillarse o postrarse en oración puede reflejar humildad ante Él. El siguiente punto es para vencer la tentación y consagrarse a Dios. Esto lo podemos ver en Mateo 4, 1 al 11. Y consagrarse a Dios. 4, 1 al 11. Si quieren no lo leemos.
es cuando Cristo es tentado por Satanás y pues gracias a su ayuno, él puede resistir y consagrarse a Dios. El siguiente punto es para expresar amor y adoración a Dios. Para expresar amor y adoración a Dios. Lucas 2, 37. Dice, y era viuda hace 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Aquí podemos ver una mujer de 84 años que permanecía adorando a Dios en ayuno y oración. Siempre debemos ayunar con un propósito que tenga a Dios en el centro. No ayunamos para hacernos hijos, sino porque somos sus hijos, ayunamos. Y de igual forma se podría decir, no es la imitación lo que nos convierte en hijos, no es por obras, sino la adopción como hijos lo que nos hace imitadores. No podemos manipular a Dios para cumplir nuestras peticiones y tampoco creamos que si ayunamos, Dios está obligado a darnos lo que pedimos. Cuando nuestro ayuno tiene la motivación correcta, podemos estar seguros de que Dios obrará de la manera en que su infinita misericordia y sabiduría sabe que es mejor, aunque no sea como nosotros querramos. Todos los ayunos tienen que ser tienen que ver principalmente con Dios, independientemente del propósito expresado para ayunar. En cada ocasión, buscar a Dios en el ayuno debería ser más importante para nosotros de lo que le pedimos por medio del ayuno. John Piper dice, el ayuno es cuando tenemos hambre de Dios, hambre de tener un encuentro con Él, de que Dios conteste una oración, de que Dios salve a alguien, de que Dios obre en nuestra iglesia, de que Dios nos guíe y nos proteja. Eso es más que tener hambre de la comida que Dios hizo para que vivamos. El ayuno consiste en ingerir la palabra de Dios, su belleza y todo lo que Él es. En Salmo 145, 18, Salmo 145, 18, dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Nuestro Dios se acerca a todos los que le invocan en verdad, no al que hace del ayuno y la oración como un ritual para que Dios lo bendiga. Dios observa las intenciones y motivaciones del corazón. Todos necesitamos con urgencia de Dios. Todos somos necesitados de Dios. Mientras exista el pecado, el dolor, las situaciones difíciles, mientras no tengamos a Cristo frente a frente, el ayuno será necesario. El ayuno debe recordarnos cómo nuestra mente, emociones y corazón deben estar orientados a Dios y nos recuerda que somos humanos que necesitan ser saciados por lo eterno. El ayuno es uno de los canales designados por el Padre para comunicar su gracia a su pueblo. Es a través de estos medios de gracia que el Espíritu de Dios nos santifica en Cristo y nos acerca al Padre. Vuelvo a mencionar a John Piper, que hace una comparación muy padre de la Cena del Señor y el ayuno, que me gustó bastante. La Cena del Señor es un banquete que mira hacia atrás en el tiempo, mientras que el ayuno es un banquete que mira hacia adelante. La participación
del pan y de la copa se hace en memoria del sacrificio histórico y glorioso pasado de nuestro Señor. Así, al beber y comer, celebramos la firmeza y suficiencia de su muerte expiatoria y su resurrección. Pero cuando ayunamos, miramos hacia adelante con la esperanza de la consumación de la obra salvífica de Cristo y su presencia personal con nosotros para siempre. Eso es el ayuno. Y una pregunta que nos podríamos hacer: ¿cómo podemos comenzar a ayunar? ¿Cómo puedo comenzar? Tal vez nunca hemos ayunado de una manera correcta, pero podemos empezar con poquito, tal vez una vez cada 15 días o una vez cada semana. De poco en poco se empieza. Y pues ya vimos que no solamente es saltarse un alimento, a veces no podemos hacerlo, sino también el saltarse alguna actividad que disfrutemos. Como decía ahorita, tal vez no iré a jugar fútbol, me quedaré ese tiempo para leer su palabra, para adorarlo, para pues saciarme de él. No es un intercambio de yo doy un sacrificio a Dios para que Él me bendiga, sino es entregar mi necesidad de comida, que es una necesidad básica, es entregar mi necesidad para que Él me entregue ese alimento pues espiritual. Tal vez no podamos ayunar de respirar, pero pues algo que sí necesitamos es la comida, el descanso, pues cosas esenciales para vivir. De eso también podemos pues empezar a dejarlo para mirar pues hacia lo eterno. Yo creo que ese es el principal motivo, tener un tiempo de calidad donde nos alimentemos de Él.